En esta serie voy a seguir los pasos de 3 hombres que recorrieron el mundo en busca de tesoros perdidos. Lo que descubrieron cambió la historia. Estoy delante de lo que supuso el nacimiento del arte vikingo y desveló cómo surgieron las sociedades humanas. Lo que desenterraron aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos descubrimientos no siempre son lo que parecen, porque sus artífices fueron hombres de su tiempo, motivados por el nacionalismo, el colonialismo o su propio ego, que además compitieron entre sí para dejar su huella en la historia. En esta ocasión he viajado a la isla de Creta para investigar uno de los hallazgos más polémicos de todos los tiempos. ¡Qué colores más fuertes! ¡Madre mía! Hace poco más de un siglo, un británico adinerado llamado Arthur Evans llegó aquí para descubrir la verdad sobre el más famoso de los mitos griegos, el rey Minos y el aterrador Minotauro, un monstruo que vivía en las profundidades de su palacio. Un laberinto subterráneo en el que habitaba una terrible bestia, mitad hombre, mitad toro. No encontró al monstruo devorador de hombres, pero sí halló las ruinas de la primera civilización europea, ocultas durante casi 3000 años. Para Evans, esto significaba que estaba ante algo nuevo. Los llamó minoicos y gastó toda su fortuna en recrear su mundo. Esto procede de las excavaciones de Sir Arthur Evans. Es una obra maestra. En el mundo de la arqueología, Arthur Evans es un personaje bastante controvertido. Su imaginación acabó derivando en delirio. Es toda una fantasía de principios del siglo XX. Con su hallazgo no solo fechó el nacimiento de la cultura occidental 1000 años antes de lo que se pensaba. Además, descubrió una civilización que no se parecía a ninguna otra. Mundos perdidos y tesoros ocultos. El Palacio del Minotauro. ¿Hay algún mito más potente y atractivo que el del Minotauro y su laberinto? Un dédalo subterráneo en el que habitaba una terrible bestia, mitad hombre, mitad toro. La historia aparece en las obras de Chaucer y Shakespeare, Jane y Freud, en películas de Hollywood y, por supuesto, en las novelas de Percy Jackson, muy populares entre los chavales de medio mundo. Según la leyenda, Minos era el rey de Creta, la mayor de las islas griegas, una tierra de espectaculares acantilados, aguas turquesas y antiguas ruinas. Hace casi 3000 años, el poeta griego Homero escribió sobre este precioso lugar. En medio de un mar tormentoso, se encuentra una tierra llamada Creta. Es un paraje rico y maravilloso, y las olas acarician sus costas. Densamente poblada, tiene 90 ciudades en las que las lenguas se mezclan. Una de esas 90 urbes es la gran ciudad de Knossos. Y allí, durante 9 años, el rey Minos gobernó y disfrutó de la amistad del todopoderoso Zeus. Este cautivador relato sobrevivió durante siglos. El rey Minos era el hijo del más poderoso de todos los dioses griegos, Zeus. Este adoptó la forma de un toro para engendrarlo. Más tarde, la mujer de Minos, Pasífae, se enamoró de otro magnífico toro. Se quedó embarazada y dio a luz a un peligroso monstruo, mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Parece que el rey Minos tenía una relación un tanto inquietante con los toros.
El caso es que el rey mandó construir un laberinto debajo de su palacio para encerrar al monstruo. El Minotauro se alimentaba de carne humana y cada año le ofrecía 14 jóvenes, 7 chicos y 7 chicas, hasta que finalmente Teseo logró acabar con él y escapar del laberinto. En la época victoriana, la cultura de la antigua Grecia se consideraba clave para forjar la identidad europea. No solo por sus fantásticas historias, sino también porque fue la primera democracia del mundo. Para las grandes potencias del siglo XIX, era un modelo a seguir. Arthur Evans llegó a Creta en 1894, decidido a encontrar el palacio del rey Minos. Una de sus primeras paradas fue en un valle en el centro de la isla. Sandy McGilvary es arqueólogo, trabaja en Creta y ha escrito la biografía de Arthur. Madre mía, qué vistas. Es espectacular. ¿Por qué la antigua Grecia era tan importante para hombres como Arthur Evans? La antigua Grecia era fundamental en la educación de cualquier persona que tuviera cierto estatus social. Estudiaban su historia y también la mitología, así que formaba parte de su vida. El joven Arthur estudió en el exclusivo Harrow School, donde le explicaron que el Reino Unido era el sucesor natural de la Grecia clásica. En 1873, cuando Arthur aún era adolescente, el mundo se estremeció ante el descubrimiento de la legendaria ciudad de Troya, famosa por la bella Helena. El artífice de aquel milagro se llamaba Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann era un empresario alemán. Hizo una pequeña fortuna para poder autofinanciarse. Y en 1870, tras reunir el dinero suficiente, viajó a Turquía, se puso a excavar y encontró las ruinas de lo que hoy consideramos Troya. El hallazgo hizo famoso a Schliemann en todo el mundo. Schliemann viajó a Londres para hablar de su gran logro. Arthur Evans era un tipo joven y vio aquello como algo nuevo y muy emocionante. De repente, descubre una nueva dimensión de la antigua Grecia, la historia real que se esconde detrás de las leyendas. Y como el mito del rey Minos incluía un palacio perdido, encontrarlo sería como si te tocara el premio gordo. Sin duda, eso cautivó a Arthur Evans. ¿Pero Schliemann y Evans eran los únicos interesados? No, claro que no. Arthur Evans y Schliemann no eran los únicos. Había un equipo estadounidense y también otro francés. De hecho, se convirtió en una especie de carrera colonial para ver quién colocaba su bandera en el siguiente descubrimiento. En el valle, justo debajo del lugar donde nos encontramos Sandy y yo, habían aparecido monedas con la imagen de un laberinto grabada en una de sus caras. Aquello era una pista importante, pero antes había que obtener el permiso para excavar. Cuando Arthur dejó Creta, tras su primera visita en 1894, ya estaba empeñado en ganar esa carrera y encontrar el palacio de Minos y su laberinto. En una carta a casa escribió: «Voy a emprender la conquista arqueológica de esta isla». Arthur ya hizo gala de su obstinación en el Reino Unido cuando trabajaba como conservador del Museo Ashmolean en Oxford, mi ciudad natal. Me encanta este lugar. Suelo venir a menudo para admirar su colección de antigüedades y curiosidades traídas de todo el mundo. Evans trabajó aquí como conservador y el museo acoge sus archivos personales. En la actualidad, el conservador del museo es Andrew Shapland.
Andrew, háblame de Arthur Evans. ¿Por qué decidió emprender el camino de la arqueología internacional? El padre de Arthur Evans era arqueólogo aficionado. Hizo una fortuna en la industria del papel. Era el director de la empresa familiar. Y el joven Arthur a menudo solía acompañarlo en sus expediciones en busca de objetos antiguos o de monedas para añadir a su colección. Su padre, John Evans, hizo mucho dinero gracias a la revolución industrial. Arthur disfrutó de una infancia feliz hasta la muerte de su madre Harriet en 1857. A los 6 años lo enviaron interno a Harrow. Allí recibió una educación privilegiada en la que los clásicos ocuparon un lugar fundamental. Y durante aquella época, su pasión por los mitos griegos se afianzó. Tenemos un mapa del mar Egeo que él mismo dibujó cuando estudiaba en Harrow. Marcó todas las ciudades romanas importantes e incluyó Knossos. Casi parece cosa del destino. Es cierto. Ya de pequeño se sentía atraído por esa zona, ¿no? Totalmente. Vale, entonces hereda mucho dinero. Nace en una familia rica y recibe una educación privilegiada. Parece que formaba parte de la clase dirigente. ¿Era así? Sí, pero no estaba tan integrado como se podría suponer. Cuando dejó la universidad se marchó de viaje. Fue a Bosnia y se convirtió en periodista. Eso ocurrió durante la desintegración del Imperio Otomano. En vez de trabajar en el negocio familiar, Arthur quería viajar y vivir aventuras. Y fue en los Balcanes donde conoció a su mujer, Margaret. Parece que era bastante intrépido. Sí, lo fue. Margaret lo pasaba muy mal cuando Arthur se marchaba a las montañas para hablar con los líderes rebeldes. De hecho, se llevó más de un susto. Creía que su pasaporte británico le garantizaba cierta seguridad, pero no siempre era así. A finales del siglo XIX, el Imperio británico, el alemán y el francés querían colonizar territorios de África y Asia. El Imperio austrohúngaro se hizo con el control de los Balcanes. Aquel era un lugar peligroso para un periodista y a Arthur eso le encantaba. Era incluso temerario porque enviaba despachos a su periódico, el Manchester Guardian, hasta que las autoridades se hartaron. Lo acusaron de espionaje y lo metieron en la cárcel. Al final le soltaron con la condición de que no volviera nunca. En 1884, el puesto de conservador del Museo Ashmolean quedó vacante. Era el trabajo perfecto. Al igual que a Arthur, a Margaret le fascinaban los misterios del mundo antiguo. Y durante la siguiente década, disfrutaron de largos viajes por el Mediterráneo, gastando el dinero de Evans en la compra de tesoros para el museo. Pero un hallazgo clave dio un vuelco a su vida. Y Evans dejó de ser coleccionista para convertirse en descubridor. Esto fue lo que puso a Arthur tras la pista de Knossos. Es un sello. Se trata de una piedra preciosa o semipreciosa con un grabado. De modo que cuando se presiona contra la arcilla, deja una marca parecida a la de un sello. Pero Arthur no pudo identificar los signos y pensó que se trataba de un lenguaje olvidado o desconocido. Se puso a investigar y descubrió que todas estas piedras procedían de Creta. Por tanto, si había una lengua antigua olvidada en Creta, puede que también hubiera una antigua civilización perdida. Pero entonces ocurrió algo terrible. Margaret murió a los 45 años, en 1893. Arthur no se volvió a casar y durante el resto de su vida siempre escribió en papeles con un reborde negro en señal de luto. Necesitaba llenar el gran vacío que dejó su esposa. Así que se marchó a Creta, decidido a encontrar el palacio del rey Minos en Knossos.
Nada más llegar, compró el terreno donde habían aparecido las monedas con el laberinto en una de sus caras para asegurarse de que nadie más excavara allí. Evidentemente, Arthur Evans pudo hacer eso porque tenía una inmensa fortuna. De modo que gastó parte de su herencia en la compra de la mayor parte de las tierras que rodeaban Knossos. Fue una apuesta bastante arriesgada. Y en cierto sentido, yo diría que resulta inquietante que aquel inglés inmensamente rico comprase los derechos de excavación de toda una civilización. Solo tenía que esperar. Pasaron 5 años y por fin obtuvo el permiso para excavar. La mañana del 23 de marzo de 1900, Arthur salió de aquí, de Heraclión, y se dirigió a las colinas hasta la zona donde se pensaba que estaba Knossos. Aquel era el sueño de su vida, y me imagino lo nervioso que estaría. Tenía casi 50 años, había perdido a su mujer, abandonado su carrera y gastado toda su herencia en este sueño. Pero ¿y si al final solo era un espejismo? Colin MacDonald fue director de Knossos en la década de 1990. Supongamos que hoy es el primer día de excavación. ¡Qué emocionante! Cuéntame qué va a pasar. El ambiente sería muy colonial. Al menos así lo imagino yo, porque los británicos excavan en Knossos, los italianos en Festo y los franceses en Malia. Es como si cada país europeo tuviera su propio palacio. Esto sería una gran excavación. Contaba con un equipo de unos 100 hombres, todos de la zona, musulmanes y cristianos ortodoxos, pero todos vivían cerca. Además, era muy importante encontrar gente que tuviera experiencia en este tipo de trabajo y que conociera los cambios en el terreno. Evans se instaló en lo alto de la colina, en una tienda de campaña, quizá con la bandera del Reino Unido ondeando. Como dueño y patrono, Arthur lo controlaba todo y quería resultados. Introdujo lo que se conocía como sistema de recompensas, es decir, diferentes equipos cavaban hasta encontrar el primer suelo, que solía ser de piedra, y recibían una recompensa por ser los primeros en hallar algo interesante. Entonces avanzaban rápido. Sí, el sistema de recompensas fomentaba la rapidez para excavar la mayor superficie posible. Desgraciadamente, con las prisas, destruyeron los estratos romanos y griegos más recientes. Pero no tardaron mucho en hacer hallazgos impresionantes. El 30 de marzo, el 7º día, Arthur escribe en su diario: «Hoy hemos sacado 2 asombrosos fragmentos de un escrito, y lo que parecen ser números». El 5 de abril, el 13º día, anota: «Qué gran jornada. Hemos extraído 2 grandes piezas de un fresco con una figura femenina». Y entonces, el 13 de abril, llega el descubrimiento que demostró que su osadía había merecido la pena. Colin me lleva al corazón del palacio. Estaban excavando en la zona oeste del palacio y llegaron al Salón del Trono por pura casualidad. Descubrieron este asombroso trono con frescos a ambos lados. Bueno, en realidad había frescos en toda la estancia. Supongo que el mundo entero contemplaría atónito las maravillas que estaban descubriendo. Sí, así fue. Además, no podemos olvidar que en aquella época la gente leía. Así que la primera noticia apareció a 2 columnas en The Times el 10 de agosto de 1900, aunque sin ninguna ilustración. La descripción de la primera fase estaba en el periódico para que todo el mundo lo leyera. A nadie se le ocurriría hacer eso hoy.
La arqueología era muy popular. Sí, y al final de esa primera etapa ya sabía que había encontrado el palacio de Knossos, o al menos eso creía. De modo que vio el trono y pensó que era algo especial. Sí, pensó que era muy especial. Y es interesante porque es un trabajo muy delicado. Incluso hay hendiduras para que la persona que se sentara en él estuviera cómoda. Arthur pensó que sería una mujer. Así que, cuando dirige esta primera fase de la excavación, Arthur Evans está seguro de que este trono sirvió para acomodar las posaderas de una mujer. Pero, ¿por qué cambió de idea después y pensó que era el trono de un hombre? Creo que tras esa primera fase, Evans comenzó a centrarse en la excavación en su conjunto, más que en los hallazgos individuales que iba desenterrando. Además, teniendo en cuenta el telón de fondo de la mitología asociada a Knossos, parece que prefirió pensar que había dado con el trono del rey Minos. Y ya está. Eso fue todo. Tampoco necesitó más. En arqueología, las pruebas solo aportan cierta información. Los arqueólogos luego tienen que ir llenando los espacios en blanco con sus conocimientos y su imaginación. Arthur esperaba encontrar el palacio de un monarca, así que dio por sentado que aquel era el trono del rey Minos. Pero su imaginación lo llevaría aún más lejos. Y al final de la primera temporada de excavaciones escribe: este gran edificio, con un laberinto de pasillos, de hecho, era el laberinto del Minotauro. En fin, eso ya son palabras mayores. Arthur consiguió que Knossos ocupara la portada de los periódicos, en parte debido a su antigüedad, porque al igual que sucedió con Troya, situaba el nacimiento de la antigua Grecia unos 1000 años antes. En un mundo obsesionado con los antiguos griegos, se trataba de un nuevo e impresionante capítulo que había que explorar. Incluso recibió un nombre diferente: la Grecia micénica. Pero aquello era insignificante comparado con lo que sucedería en la segunda fase de las excavaciones. Porque lo que sacaron de la tierra aquí en Knossos iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Estamos en la vía original, que iba desde la ciudad de Knossos, que está detrás de nosotros, hasta el palacio, que tenemos delante. Knossos había permanecido bajo tierra durante milenios. En la primavera de 1901, llegaron a las capas más antiguas y profundas del palacio. Y es curioso, porque lo que tenemos ante nosotros es un ejemplo de la antigüedad de este lugar. ¿Estas humildes piedras? Estas piedras no parecen gran cosa, pero las de abajo datan de mediados del tercer milenio antes de Cristo, en torno al año 2500, y las del centro del 2300. Y luego tenemos este bloque de arriba que probablemente sea del 700 antes de Cristo, una muestra de la gran calidad de la mampostería del palacio. Para su sorpresa, la capa de los cimientos tenía 3500 años de antigüedad. Cuando examinó los objetos que había dentro, se dio cuenta de que se trataba de una nueva civilización. Todo esto nos permite ver el desarrollo, la evolución artística de esta civilización. Y para Evans, eso significaba que estaba ante algo nuevo. Supongo que tantos descubrimientos y tan seguidos volverían totalmente loco a Arthur. Sí, y tan diferente de lo que se había visto en el continente. Era una cultura nueva, y por eso utilizó otra palabra para designarla. La llamó minoica, en honor al rey Minos. Parece que Arthur Evans había logrado desenterrar el verdadero palacio del rey Minos. Pero además, el edificio fue construido por los minoicos,
De modo que eran ellos, y no los griegos, los fundadores de la civilización occidental. El tamaño de estas piedras es enorme. Madre mía. ¿Y cómo cambia este lugar cuando ves las pinturas con esos colores tan fuertes? Es otra cosa. Está vivo. Impresionante. Miren qué figuras tan bonitas. Tardó 3 décadas en desenterrar Knossos. Y mientras lo hacía, el mundo fue descubriendo que la historia real era mucho más grande que el mito. Knossos no era solo un palacio. Era el centro de un imperio que se extendía más allá de la isla de Creta. Me resulta extraño estar aquí después de todo lo que leí de niña sobre este lugar. Pero aquí estoy. Esta no fue una civilización fugaz y tampoco comenzaba a dar sus primeros pasos. Era una civilización asentada, con historia, que se podía permitir espacios como este para acoger a miles de personas. Ya solo el tamaño indica algo, ¿verdad? Aquí se asentaba la civilización minoica. Con frecuencia son los pequeños descubrimientos los que nos cuentan detalles íntimos de la vida de un pueblo. Por eso voy a pasar el día en el Museo de Heraclión, para sumergirme en el arte que los minoicos dejaron tras de sí. La riqueza de los minoicos procedía del comercio. Su imperio se extendía por toda Grecia, el Egeo y llegaba hasta Egipto y Oriente Medio. El profesor Jan Driessen lleva 40 años desentrañando los secretos de esta civilización. Evans dedujo que los minoicos dominaron el Mediterráneo y el Egeo por estos barquitos. ¿Ves estos barcos hechos de terracota? Son muy bonitos. Son de comienzos de la civilización minoica. Eran su medio de transporte. Así eran los barcos que utilizaban para desplazarse por el mar. Supongo que para él, esta sería la prueba que demostraba que el minoico fue un imperio marítimo. Halló un mundo ideal, a imagen y semejanza del británico que ya empezaba a desintegrarse y lo vio representado en Creta. Madre mía, aquí hay piezas increíblemente hermosas. Fíjate en los detalles de los tentáculos de esta criatura marina. Pero lo más interesante, si se compara con el arte de la antigua Grecia, es que aquel está centrado en el hombre. Sitúa al ser humano en el centro de la existencia, controlando la naturaleza. Y aquí se ve el amor por la naturaleza, sin más. Se nota que detrás hay muchas horas de observación, porque tienes que saber cómo se comporta un pulpo o un argonauta, o cómo se mueven los juncos mecidos por el viento para dibujar algo así. Y Arthur enseguida se dio cuenta de que ese amor por la naturaleza los diferenciaba de otras civilizaciones del Mediterráneo. Y más sorprendente aún es lo que el arte minoico dice de sus mujeres. Jan tenía muchísimas ganas de ver estas figuras. Son impresionantes, ¿no crees?
Sí, Evans las encontró en 1903 en el Palacio de Knossos. Estaban fragmentadas, pero él las recompuso. Y las dos mujeres representadas aquí, con el pecho al descubierto, los detalles de su vestimenta, las serpientes que sostienen o la tiara, inmediatamente se convirtieron en figuras emblemáticas, en símbolos de lo que él llamó la diosa madre de la isla de Creta. ¿Sabes, Jan? Esto me parece maravilloso, porque cuando visitas este museo de arte minoico, esperas encontrar representaciones de hombres y no de mujeres, ya que a lo largo de la historia ha ocurrido todo lo contrario. Hay imágenes masculinas, pero los hombres aparecen representados de una manera casi estereotipada. Y desde mi punto de vista, eso convierte a los minoicos en un pueblo impresionante. Son únicos. Hasta ahora, creíamos que la historia europea comenzó en una Grecia dominada por los hombres, una cultura que subyugaba a las mujeres. La idea de que la civilización occidental surgiera de una sociedad en la que las mujeres ocupaban un lugar importante era revolucionaria. Arthur también descubrió el posible origen del mito del monstruoso Minotauro. El toro era un símbolo del poder minoico. El descubrimiento de Knossos fue uno de los más famosos de la historia y Arthur se convirtió en un popular arqueólogo. Escribió mucho sobre sus hallazgos, pero había un capítulo sobre el que prefirió no hablar. La arqueóloga cretense Samantha Shimmery ha investigado las primeras excavaciones en Knossos. Bueno, Nina, quería enseñarte esta casa que ahora es el Museo de Historia de Creta. Antes era una mansión. La casa familiar de un hombre muy importante que desempeñó un papel crucial en la arqueología de Knossos. Se llamaba Minos Kalokairinos. Sorprendentemente, Minos Kalokairinos descubrió Knossos 20 años antes que Arthur Evans. ¿Cómo comenzó a excavar Minos en Knossos? Comenzó a excavar en el año 1878. La temporada de excavaciones duró 3 semanas. Descubrió 12 vasijas que llamamos pitos, muy bien conservadas. En la primera visita de Evans a Creta le mostraron estos hallazgos y Evans enseguida supo qué era lo que Minos Kalokairinos había desenterrado. ¿Minos ha recibido el reconocimiento que merece? Creo que Evans omitió deliberadamente la aportación de Kalokairinos en las excavaciones de Knossos, aunque tuvo muchas oportunidades de mencionar su nombre. En sus escritos habla mucho de Knossos, pero Minos solo aparece como un noble de Candia, una región al norte de Heraclión, y Evans describió sus trabajos en Knossos como excavaciones promiscuas. Pero no hay que olvidar que en aquella época no había libros sobre el tema, por tanto, todas las excavaciones eran bastante promiscuas. Con promiscuas, Arthur quería decir chapuceras. Pero cuando se descubrieron los diarios de Kalokairinos, resultó evidente que había excavado con mucho respeto y cuidado. Quería utilizar las antigüedades encontradas en Knossos para promover la unificación de Creta con Grecia. Arthur Evans usó su dinero para borrar a Minos Kalokairinos de la historia. Hace solo unos años, Creta erigió una estatua en honor de Minos junto a la de Evans. Me resulta bastante curioso que Arthur Evans llegara a la isla de Creta atraído por sus mitos, que comenzara a excavar en Knossos por la historia del Minotauro y el laberinto, y que al final acabara creando su propia leyenda al presentarse ante el mundo como el auténtico descubridor de Knossos. Pero si eso no era cierto, ¿en qué otras cosas mintió? Mientras paseo por Knossos, los edificios restaurados por Arthur resaltan entre las ruinas. Este es el pasaje de la entrada norte. ¿Vale?
Sandy McGilvery conoce la historia de cada piedra de este lugar. Esto es un símbolo para quienes compran postales de Knossos. Apareció en los sellos cretenses de la década de 1930. Es la imagen más popular. Pero, ¿en qué se basó Arthur al hacer esta reconstrucción? ¿Y hasta qué punto se inspira todo esto en el arte minoico? Había fragmentos de ese fresco, y ahí abajo también. Pero toda esta estructura que colocó arriba se basa en la idea de contar con una entrada impresionante. Y lo es, pero lo de colocar columnas enfrente, todo eso, es una pura fantasía de principios del siglo XX. Resulta bastante sorprendente. Si al menos hubiera agujeros para las bases de las columnas, habría una justificación para todo esto. Pero vamos, que esto es un decorado, ¿no? Sí, para que la entrada causara impresión. Así que la reconstrucción fue fruto de su imaginación. Sí, es bastante chocante. Sí. El fresco del toro sí se basa en hallazgos previos, pero las columnas son cosa de Arthur, inspirado por el arte victoriano y el diseño art déco de su época. De hecho, no solo imaginó el aspecto del palacio, sino también de quién vivió en él. ¡Caray! Este es el pasillo doméstico. Así lo llamó Evans, porque según él, este era el megarón de la reina, donde las damas se tomarían el té o lo que fuera. Y aquí estaba el megarón del rey, que es más grande. Un megarón es un salón. Así que lo que Evans hizo fue asignar espacios a la familia real. Una familia real que él mismo se había inventado. ¿Tampoco hay pruebas? Jamás se han encontrado pruebas de que hubiera un rey o una reina, y luego reconstruyó este espacio que hay aquí, que es donde él imaginaba que vendría el monarca para estar solo. Así que le asignó este pequeño patio que hay aquí. Esta pared en realidad no estaba ahí. Sabemos que Knossos era un templo y un centro administrativo. Pero Arthur, nacido en la era del Imperio Británico, solo podía imaginar un palacio imperial. Creó un mundo a su gusto, el mundo del que él procede, el que reconoce y al que pertenece. Con todo esto, fue rellenando los espacios vacíos, por así decirlo, con su propia visión. Sí, y bien que los rellenó, sí. Con mucho hormigón. Sí, así es, con hormigón armado. Sin embargo, algunas de las reconstrucciones fueron esenciales para proteger las ruinas de las inclemencias del tiempo. Es verdad que levantó un monumento del siglo XX sobre un monumento antiguo, pero también es verdad que el monumento original habría desaparecido a estas alturas. Había que conservarlo. Lo malo es que se pasó de la raya. Arthur comenzó a excavar en el apogeo del Imperio Británico, y lo hizo durante casi 3 décadas, mientras las viejas certezas del poder imperial se iban desvaneciendo. Vio cómo durante la Primera Guerra Mundial se destruían grandes monumentos, como la Catedral de Reims en Francia, y temió por el futuro de la civilización. Al reconstruir Knossos, pensó que preservaba la cuna de la civilización occidental. Además, era un populista. Los visitantes llegaron en masa a Knossos gracias a los esfuerzos que hizo Arthur por comunicar sus hallazgos. Cualquier arqueólogo puede imaginar cuál sería el aspecto de las ruinas, pero Arthur era diferente. Hizo reproducciones y las colocó en la excavación. Si alguna vez han visitado unas ruinas antiguas, por ejemplo las de Pompeya, quizá les pase como a mí, que siempre me sorprende lo vacíos que están los espacios. Los arqueólogos recogen todos los tesoros y los llevan a los museos. Al usar estos frescos y dejarlos en los espacios a los que pertenecen, el resultado es mucho más verosímil. Me puedo imaginar cómo era este lugar hace 3000 años y disfrutar de sus creaciones artísticas. Es increíble, una maravilla. Arthur dedicó casi toda su fortuna a devolver a Knossos a la vida.
Hasta su muerte en 1941, a los 90 años, mantuvo un control férreo sobre cómo se contaba la historia de los minoicos. Pero después, su visión fue muy debatida. Uno de los descubrimientos más importantes fueron unas tablillas de arcilla con inscripciones en un lenguaje minoico indescifrable, según Arthur. Pero en 1952, una pareja de filólogos británicos por fin logró desentrañarlo. Tras muchos intentos y fracasos, probaron con el griego. Compararon la tablilla de Nosos con una de la Grecia continental. En la tablilla había unos dibujitos de un vaso trípode y una palabra de 3 signos escrita debajo. Así que supusieron que esto era trípode y funcionó. De modo que dijeron trípode, trípode, y reconstruyeron el lenguaje paso a paso. Cuando lo anunciaron en la BBC, fue una gran sorpresa, porque nadie esperaba que esto fuera griego. Así que todo quedó un poco patas arriba, y hubo que revisar los datos de nuevo. Al final resultó que Arthur estaba equivocado. Este lenguaje no era minoico, sino una especie de griego temprano. De modo que aquella interpretación de que los minoicos pertenecían a una cultura diferente de la griega se vino abajo. Por tanto, esas conclusiones echaban por tierra la teoría de Arthur Evans. Sí, al descifrar la escritura lineal B en 1952, se dio el primer paso para desmantelar el mito de la civilización minoica de Evans. Rápidamente, las grietas comenzaron a extenderse a otros ámbitos de su visión. He vuelto al Museo de Heraclión para observar con detenimiento esta maravilla, el príncipe de los lirios. El rey sacerdote que, según Arthur, gobernó a los minoicos. Si te fijas bien, se nota que está hecho con diferentes fragmentos que quizá no tengan nada que ver. En la parte inferior, la pierna se mueve hacia la izquierda, mientras que el torso es el de un hombre que se vuelve hacia la derecha. Evans unió estas piezas para formar una única imagen del rey sacerdote y por fin tener una representación del rey Minos. Es difícil pensar como un hombre del siglo pasado, pero ¿crees que Arthur engañó deliberadamente al público con esta reconstrucción? No, no lo creo. Pero tampoco podía hacer mucho más, porque en esa época no tenía con qué comparar sus hallazgos. Sabía que en Mesopotamia hubo reyes sacerdotes y conocía a los faraones de Egipto. Para Arthur, todas las civilizaciones antiguas estaban gobernadas por hombres. Jan cree que pasó por alto aquello que hacía único al pueblo minoico. Tenemos pruebas que demuestran que quien se sentaba en el trono era una mujer. Podría ser una sacerdotisa o quizá una gran diosa encarnada en una sacerdotisa. Cuando restauraba las imágenes de las sacerdotisas minoicas, Arthur no podía concebir que fueran ellas quienes tuvieran el poder. Pero yo sí. Miren qué mujer tan espectacular. Se la conoce como la Parisienne, porque un historiador francés osó decir que este fresco, que representa a una dama minoica de hace 3.500 años, no desentonaría en absoluto en la portada de la revista Vogue de los años 20. Es increíble cómo le han marcado la raya del ojo en color negro. Se puede ver que las mujeres de Nosos se pintaban el rostro de blanco. Usaban carbón para resaltar el contorno de los ojos y pigmento rojo para los labios. Parece que es una sacerdotisa, porque lleva el nudo sagrado en la parte de atrás de su vestimenta. Es la imagen de una mujer que disfruta de libertad, belleza y poder, todo en uno.
La mentalidad victoriana de Arthur le hizo subestimar a las mujeres minoicas. Pero además, hubo otros minoicos a los que directamente decidió ignorar. Los arqueólogos están estudiando los objetos que Arthur Evans desenterró. Kostis Christakis es director de la Escuela Británica de Creta, que se encuentra muy cerca de la antigua casa de Arthur. ¡Qué bonito! Sí, esta es la Villa Ariadne. Se trata de un hermoso edificio victoriano rodeado de jardines. Estas cigarras son las más escandalosas de Creta. Para mí son una auténtica pesadilla, porque vivo en un lugar precioso como esta Villa Ariadne. Pero todas las mañanas me despierto con el sonido de las cigarras. Empiezan a las 6 a montar este escándalo. Es horrible, la verdad. Arthur vivió aquí, al estilo victoriano. Podemos imaginar a Evans como el típico caballero británico y sentirnos muy orgullosos de sus increíbles logros, porque era un gran estudioso. En este libro aparece el primer mapa de la ciudad de Knossos, según los cálculos de Evans. Arthur dibujó este mapa para mostrar la ciudad que rodeaba al palacio. Fue el hogar de decenas de miles de personas. En su momento, la mayor urbe de Europa. La Escuela Británica de Creta está analizando miles de hallazgos de los 30 años de excavaciones de Arthur. De hecho, este objeto procede de las excavaciones que hizo Sir Arthur Evans en el palacio. Y es una obra maestra. Se puede ver por la calidad del barro, por su cocción, por el modo en que el autor o la autora, eso no lo sabemos, aplicó a la pintura para realizar estos preciosos elementos decorativos. Pocos minoicos serían lo bastante ricos para tener esto. Fue muy exigente con el material, ¿no? Sí, bastante. Porque en aquellos años solo se quedaban con las cosas más bonitas. Arthur siempre se centró en la élite. Kostis utiliza los hallazgos que él descartó para conocer mejor la vida de los minoicos de a pie. Los vasos cónicos, como por ejemplo este, que están sin decorar, se producían en grandes cantidades y nadie les prestó atención. Los usaba la gente normal, personas corrientes. Era lo que utilizaban a diario, los vasos en los que bebían. Exacto. Los usaban y luego los tiraban. Para los minoicos estos vasos eran como los vasos de papel para nosotros. Y además, aquí se pueden ver las huellas de los dedos del alfarero. Así que se podría decir que sostener este vaso es casi como tener un contacto íntimo con el artesano que lo fabricó o con la persona que lo usó. Me encanta esa idea. Tocar esa huella dactilar es casi como tomar de la mano a alguien del pasado. Tengo la impresión de que Arthur Evans sentó las bases para que las futuras generaciones de arqueólogos crearan una imagen más completa de su hallazgo. Sir Arthur Evans era un hombre de su tiempo. Y la arqueología es una ciencia que evoluciona, que cambia. Todos los años, arqueólogos de medio mundo vienen a Creta para desentrañar los misterios ocultos del Imperio Minoico. Se han descubierto ciudades, templos y fortificaciones. Uno de los mayores enigmas es cómo una cultura tan avanzada como la minoica desapareció sin dejar rastro. Sandy McGilvery ha encontrado pruebas muy reveladoras en la ciudad minoica de Palaikastro, en el extremo oriental de la isla.
Solo hemos excavado una pequeña parte. Tendría 1 kilómetro de largo. Así que estamos hablando de una población de unas 30.000 personas. ¿30.000? No está nada mal. Como una ciudad pequeña de la actualidad. ¿Sí? Vaya, estoy caminando por una calle que tiene más de 3.000 años. Exacto. Es bastante ostentosa porque los bloques son de arenisca. Así que era una ciudad muy próspera. Por su tamaño, Palaicastro era la segunda ciudad del Imperio Minoico y un gran centro religioso. Hemos llegado a un cruce de caminos. Luego sube por ahí. Pero aquí, en la calle principal, tenemos esto. Una bonita roca. Esta no es cualquier roca. Los antiguos griegos la llamaban batel. Y en el arte minoico vemos a hombres y mujeres jóvenes recostados sobre ella. ¿Cómo? ¿Abrazándola? ¿Y qué pasa si la abrazo yo? Eso tendrás que decírmelo tú. Vale. Arrodíllate. Ahora tienes que tocarla con tu ómpalos. O sea, con el ombligo. Sí, pega el ombligo a la roca. Ahora respira hondo. ¿Qué sientes? Es impresionante. No sé si será el maravilloso sol cretense en la espalda, el hecho de estar tumbada o una especie de energía cósmica, pero esto es muy agradable. A 150 kilómetros al norte se encuentra la isla de Santorini. Hace 3.500 años, en Santorini se produjo la mayor erupción volcánica de la historia. El tsunami resultante asoló Creta. A lo largo de toda la costa hay señales de la destrucción que causó. Un día vi restos de cerámica por aquí, así que esto no podía tener millones de años. Este saliente rocoso se formó con los escombros originados por la destrucción de parte de la ciudad. Así que todo esto son restos arqueológicos, lo que queda del desastre. Sí, la arqueología de un tsunami. Imagínate una ola enorme de al menos 9 metros de alto que se adentra en tierra firme, pero además medía unos 15 kilómetros de longitud. Muchos expertos llegaron a la conclusión de que aquel tsunami acabó con los minoicos. Pero cuando Sandy comenzó a excavar aquí, se dio cuenta de que después del desastre reconstruyeron la ciudad. Salta tú primero. El salto de la cabra. También halló señales de otro tipo de violencia. Este edificio estaba completamente destruido por el fuego. Vaya. Tenemos pruebas irrefutables de que fue lo que lo destruyó. Aquí había un poste de madera. Aún se puede ver la huella que dejó, pero la madera desapareció. Entonces sabemos que hubo un gran incendio, un incendio terrible. Las marcas en los ladrillos indican cómo se extendieron las llamas. Prendieron fuego y cortaron el suministro de oxígeno. Después dejaron que entrara oxígeno de nuevo y todo saltó por los aires. Cuando los minoicos intentaban recuperarse de los estragos del tsunami, sus enemigos aprovecharon su debilidad para atacar. Prendieron fuego a todas las ciudades de Creta, a todos los edificios, salvo al palacio de Nosos. Alguien no les tenía mucho aprecio. Entonces, ¿quién hizo esto? Sandy encontró pruebas en las excavaciones. Ven, te voy a presentar a un amigo. Impresionante. Esta es la última obra maestra de los minoicos. A pesar de su reputación pacífica, es la figura de un soldado. ¿Cómo encontraste esta impresionante estatuilla? Estaba destrozada, rota en 1000 pedazos, todos quemados. Tuvimos que tamizar la arena, 6 toneladas de arena, para recuperar los fragmentos. Vaya,
¿Y de qué está hecha? El cuerpo es de marfil. Se hizo con los colmillos de un hipopótamo. La cabeza es de piedra serpentina y los ojos, que nos sorprendieron mucho, son cristales de roca incrustados. ¿Por qué se tomaron tantas molestias con esta estatuilla? Es de la época posterior a la erupción de Santorini, cuando gran parte de Creta estaba destruida. En el arte minoico de esta época se observa un auge de la clase guerrera. Siempre estuvo ahí, pero en ese momento era más importante porque había que proteger al pueblo cuando era más vulnerable. Su última esperanza dependía de soldados como este. Creemos que este joven estaba finalizando su entrenamiento militar porque está dando un paso hacia adelante para unirse al ejército. Sandy piensa que los invasores procedentes de Grecia destrozaron este símbolo adrede. ¿Lo destruyeron por lo que significaba para los micénicos? Así es, sí. Lo hicieron por lo que representaba. Para su enemigo era un héroe. Lo primero que se suele hacer en esos casos es destruir los símbolos, y así ocurrió aquí. Arthur nunca encontró pruebas que hablaran de este abrupto final. Es muy curioso, ¿verdad? Porque Arthur Evans nos dio una visión de la civilización minoica que luego, con cada generación posterior de arqueólogos, se ha ido completando y cambiando. Bueno, como decía Oscar Wilde, cada generación no solo tiene el privilegio, sino el deber de reescribir la historia. Arthur Evans fue un británico de la era victoriana. Yo no. La civilización minoica floreció en este lugar hace más de 3000 años. Ahora sabemos que la isla fue conquistada por Grecia. ¿Estaba Arthur en lo cierto al decir que era la primera civilización europea? Sabemos que Arthur Evans no lo hizo todo bien. Pero en tu opinión, Sandy, ¿cuál fue su contribución, su legado? Mucha de la mitología de la antigua Grecia surgió en Creta. Y también muchas tradiciones o técnicas artísticas. Al descubrir el pueblo minoico, Arthur situó el origen de la cultura europea en el año 2000 a.C. Así que nos regaló un nuevo capítulo de la historia. Gracias a su fortuna, Arthur Evans descubrió la cultura minoica. No compartió su éxito con sus colegas e impuso su visión victoriana a un pueblo del pasado. Hasta cierto punto, comparto el enfoque de Arthur Evans sobre la civilización minoica, pero me cautiva la idea de una sociedad en la que las mujeres ocupaban un primer plano y que celebraba el mundo natural con un arte tan hermoso. Arthur no encontró la guarida del Minotauro, pero lo que desenterró fue mucho más importante. Su reinterpretación del nacimiento del mundo occidental aún se considera un hecho de gran relevancia. Muy pocas personas pueden presumir de haber descubierto una civilización perdida. Y Arthur Evans fue una de ellas.